Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A nombre de APSI les doy la bienvenida. Tenemos esta tarde un tema que se convierte en súper oportuno por estos meses que hemos estado viviendo tan atípicos, ¿no? Que nos ha tocado vivir y que de una forma u otra pueden habernos a todos impactado en cuanto a salud mental, ¿no? Estrés, depresión, distintos temas, y lo vamos a abordar desde una perspectiva esta vez bastante amplia, con el estudio Yona y Bustamante y con Consult. Quiero darles una breve reseña de cada una de estas dos instituciones y luego de cada una de nuestras expositoras. El estudio Yona y Bustamante es un estudio que cuenta con más de 50 años de experiencia y destaca por su atención eficiente, personalizada, centrada en principios éticos y excelencia operativa. No todas las instituciones llegan a cumplir 50 años, ¿no? Entonces tiene que tener principios bastante sólidos para mantenerse en el negocio. El destacado nivel profesional de sus abogados y su visión global del derecho le permite brindar soluciones oportunas e innovadoras a todas las necesidades legales de sus clientes, convirtiéndose en un aliado estratégico, ofreciendo un servicio legal integral y de acuerdo a los requerimientos de cada una de las situaciones y de cada uno de los clientes. Consult, por su parte, es una consultora peruana con operaciones a nivel nacional, especializada en brindar soluciones de calidad en temas de recursos humanos, tales como implementación y vigilancia de seguridad y salud en el trabajo, headhunting, intermediación laboral y administración de nóminas. Consult se caracteriza por el alto foco en la calidad. Para ello cuenta con profesionales expertos. Hoy día tenemos a una con mucha experiencia. Cuenta con profesionales expertos, con sistemas tecnológicos modernos y procesos comprobados, ¿no? Por eso tienen en su experiencia la atención de más de 300 clientes que han estado muy satisfechos con el servicio que Consult les ha brindado. Voy a pasar ahora a presentar quiénes son estas dos expertas que nos van a presentar. En primer lugar, y vamos a arrancar con la doctora Evelyn Coloma Ciesa. Ella es directora del área laboral y migratorio del estudio Yona y Bustamante Abogados. Es también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, máster en asesoramiento y consultoría jurídica laboral por la Universidad Carlos III de Madrid. Es coautora de libros especializados en Derecho del Trabajo y consultora y expositora en entidades tanto públicas como privadas. De parte de Consult tenemos a la doctora Ana Carmen Livia, que ella es directora médico ocupacional y de medio ambiente en Consult. Tiene una maestría en salud ocupacional y medio ambiente y preparación en auditoría médica. Asimismo, tiene 8 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo, en empresas del sector industrial, construcción, metalmecánica y administrativas. Entonces, habiéndolas presentado, les cedo ahora el micro para arrancar con la presentación a la doctora Evelyn Coloma. Vamos a hacer las dos presentaciones y luego vamos a entrar a una sección de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mariale. Gracias por la presentación y por la invitación que nos han hecho para poder compartir con ustedes este webinar. Agradecemos a la Cámara de Comercio Australiana por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que, como muy bien decía Mariale, es muy importante abarcar en estos momentos en los cuales nuestra vida cambió pues de un momento a otro. A raíz de una pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, que es un factor biológico externo que nos afecta a todos, de alguna forma u otra, directa o indirectamente, todos estamos expuestos a este riesgo y a las consecuencias del contagio que podría generar en la afección de nuestra salud o de las personas que queremos, ¿no? Voy a compartir la presentación, yo voy a estar a cargo de la parte legal laboral, sobre las estrategias que se deben tener en cuenta respecto a los riesgos psicosociales.
Voy a poner la presentación. Y bueno, en principio los empleadores tienen pues el deber de la prevención y control de los riesgos psicosociales que se presentan en el centro de trabajo. ¿Cuál es el origen o el sustento de esta obligación laboral que tienen todos los empleadores? Pues en principio tenemos como marco legal la Constitución Política del Perú, esta que se está hablando mucho sobre modificarla, cambiarla, sustituirla. Bueno, nuestra Constitución Política tiene como artículo 1, fundamental de nuestra Constitución, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto significa que los seres humanos tenemos una serie de derechos que se van a derivar de este derecho a la dignidad que tenemos como seres. Evelyn, se fue el audio. Sí, salió que se silenció. ¿Me escuchan? Ahí sí, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Luego nuestra Constitución también establece y reconoce una serie de derechos fundamentales que tenemos todos como seres humanos, como el derecho a la integridad, a que no nos veamos afectados de ninguna forma, y estos derechos constitucionales pues tienen de la mano otros derechos que también se tienen que observar en todo el desenvolvimiento de la vida de un ser humano para que pueda llevar una vida íntegra, ¿no? Que no esté expuesta a afecciones que se podrían reducir o controlar. Eso significa que cuando una persona va a desempeñar labores como trabajador, pues en el centro donde desempeñe sus labores, el titular de este centro de trabajo, el empleador, tiene que cumplir con observar las medidas de prevención sobre su seguridad y salud, porque si no se toman estas medidas, pues podríamos estar hablando de situaciones en las cuales los trabajadores prestan servicios exponiendo su vida y su salud a riesgos que han podido ser previstos, reducidos o eliminados, ¿no? En el marco legal, nosotros contamos con una ley de seguridad y salud en el trabajo, que fue publicada en el año 2011, esta norma además tiene un reglamento, y desde el año 2011 nosotros tenemos una norma que es un marco general que aplica a todas las actividades económicas, independientemente del número de trabajadores que tenga un empleador, tiene que cumplir con observar determinadas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego ya, de acuerdo al número de trabajadores que tiene cada empleador, pues habrán unas obligaciones específicas que también se deberán asumir. ¿Por qué hacemos mención de que es un marco general? Porque ilegal, ¿no? Porque antes de la publicación de esta norma, de la promulgación de esta ley, existían reglamentos, normas de rango reglamentario que se habían establecido para determinadas actividades consideradas de riesgo, como la minería, la pesca, entre otras. Entonces, ya desde el 2011 contamos con esta norma, que es un marco general que aplica a todo tipo de actividad económica y a todo tipo de empleador, independientemente del número de trabajadores que tenga. Esto significa que antes de la pandemia, porque hemos hablado mucho de la seguridad y salud en el trabajo a raíz de la pandemia, pero antes de la pandemia ya los empleadores tenían obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que ahora con la pandemia, pues, y con el control que se debe hacer frente al COVID-19, pues han incrementado las obligaciones que se tienen en esta materia, porque como sabemos, hoy en día tenemos que cumplir con el establecimiento de unos protocolos para la prevención del control del contagio del COVID-19, lo cual se suma a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que teníamos establecidas. Tenemos también para el tema que estamos abordando el día de hoy, que hablar sobre la ley de salud mental y el reglamento y modificaciones que ha tenido, y también las normas que se han emitido por el Estado en el marco de la emergencia sanitaria y nacional, que se inició el 16 de marzo, el estado de emergencia nacional, pero que, como sabemos, se sigue extendiendo, ¿no? Porque no se ha controlado la pandemia de la forma como había sido prevista en el inicio. Bueno, y cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muchas veces cuando hablamos de salud, si estamos bien o mal de salud, solo nos referimos a afecciones físicas, ¿no? A cualquier problema que podría presentar una sintomatología física, pero nos olvidamos del lado emocional. Bueno, ya la OMS hace muchos años ha establecido que un estado de salud es adecuado, es el que contempla un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo ausencias de afecciones o enfermedades. Al respecto, nuestra Constitución, el artículo 7, señala que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Es importante tener en cuenta que también no es solo un derecho que tenemos a una adecuada protección de nuestra salud, sino también el deber de cooperar por una adecuada protección y disfrute de la salud de los demás. Esto significa que hoy en día que tenemos que cumplir estas disposiciones para prevenir los contagios del COVID-19, pues son normas mandatorias, ¿no? Que estamos obligados a cumplir todos, porque todos somos parte de la solución a este problema que, como señalé, aún no hemos podido controlar de una forma adecuada. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de un componente integral y esencial de la salud, y no hay salud sin salud mental. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo y de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que tienen los empleadores, hablamos de una atención integral de esto, no solo hablando de la salud física y de evitar la ocasión de accidentes y enfermedades profesionales, sino también estamos hablando de la protección adecuada de la salud mental, emocional de los trabajadores. Dentro de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, se establece el deber de prevención que tiene todo empleador y por el cual el empleador debe garantizar en el centro del trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿No? Porque estamos hablando de una obligación que tienen los empleadores. El derecho de toda persona a la vida y a la integridad física y moral como un derecho fundamental y cuya protección merece atención primordial por parte del Estado. Estos derechos deberán prevalecer en todo ámbito en el que el ser humano se desenvuelve. Esto quiere decir que el desarrollo de actividades laborales tienen que permitir a una persona también desarrollar y consolidar adecuadamente su vida personal y familiar. En el marco de una relación de trabajo se deberá preservar además el derecho del trabajador a la protección de su salud en todo momento. Conservar un estado de salud adecuado es indispensable para el desarrollo de una vida plena, íntegra, física, psíquica y moralmente. Y ya cuando estamos hablando de que se inició el periodo de cuarentena, que como recordarán se inició el 16 de marzo de 2020, se establecieron como normas el aislamiento social obligatorio, solo se permitió que determinadas actividades continúen desarrollando sus labores de manera presencial, no aquellas que se consideraron esenciales, y las demás actividades económicas pues podían continuar realizando sus actividades, pero de manera a distancia. ¿Qué generó esto? El entrar en cuarentena, el estar en un aislamiento social obligatorio, el realizar actividades en casa, ¿no? Donde ahora se comparten muchas veces los que continúan haciendo labor a distancia, pues la labor a distancia, que la llamamos trabajo remoto en el marco de la pandemia, pero que muchos lo conocen como el teletrabajo, que es otra forma de trabajo a distancia, también con las tareas que desarrollan hoy en día los niños y los adolescentes que están siguiendo las clases de forma virtual, ¿no? Esto se suma en que en un mismo lugar, en un mismo hogar, pues confluyen diferentes actividades, ¿no? ¿Qué generó esto? Que ya hablando en abril, a un mes, un poco más de un mes de que se inició la cuarentena, pues se identificaron dificultades en la vida de las personas en nuestro país. Se hablaba de que el 52% al mes de declarada la cuarentena presentaba problemas emocionales, estrés, y habían discusiones y se presentaba depresión. Entonces, esto solo al mes de iniciada la cuarentena. Luego tenemos esta información de agosto del 2020, donde, de acuerdo a las mediciones que se hizo
por el Centro de Salud Mental Comunitario en la Universidad Mayor de San Marcos, de acuerdo a las llamadas que habían sido atendidas por la línea telefónica 113, opción 5, que está a disposición de toda persona que se sienta afectada de alguna manera emocionalmente para que pueda ser atendido. Esta línea a cargo del Ministerio de Salud, pues se hablaba de que había muchísimas personas que presentaban problemas relacionados o afectaciones a la salud mental, muchas de ellas ansiedad, 15.944 de los encuestados, depresión, 7.080, y adicciones, ¿no? También se presentaban adicciones. Los síntomas más frecuentes eran dificultades para dormir, que presentaban el 55.7%, problemas con el apetito, el 42.8%, y 44% cansancio o falta de energía. Ya vamos a ver con la doctora Anita que ella nos va a explicar cómo estas situaciones terminan afectándonos a nuestra salud. Entonces, de repente a ustedes les ha pasado que están presentando también alguno de estos problemas, tienen a su disposición esta línea telefónica, que es la 113 opción 5, y ahí les van a atender profesionales que les van a poder hacer una evaluación y determinar cómo se les podría brindar atención. ¿Qué es lo que se presentaba ya en el estado de emergencia? Bueno, estrés, síntomas ansiosos y depresivos, síntomas o diagnósticos psiquiátricos, conflictos sentimentales, habilidades sociales afectadas como la autoestima, la asertividad, toma de decisiones, problemas de comportamiento. También se veían cuadros de violencia familiar, afectaciones en el desarrollo, la sexualidad. También se han presentado muchos casos incrementados considerablemente de violencia de género. Y bueno, cuando estamos hablando de las relaciones laborales, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Y qué son los factores de riesgo psicosociales, ¿no? De lo que estamos hablando. Son aquellas características de las condiciones de trabajo, esto se va a presentar en todo tipo de trabajo, y la organización que afecta la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Muchas veces se se manifiesta a través del estrés, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo psicosocial y están presentes en toda actividad. Lo que nosotros como empleadores tenemos que hacer es identificar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial que se presentan en las diferentes actividades que se realizan en nuestro centro de labores. Dentro de los principales podemos advertir aquellos relativos a condiciones ambientales en los diseños del puesto de trabajo, en la organización, tareas y funciones, en el ritmo del trabajo, en la monotonía laboral, la carga de trabajo también que tiene cada persona, el nivel de responsabilidad también puede ser que se incrementen estos riesgos psicosociales, en factores de organización del tiempo, que no haya pausas y duración de la jornada que no esté debidamente establecida. Muchos se ha cuestionado que cuando hemos pasado a hacer labor a distancia, pues no se ha podido delimitar bien cómo cumplimos con nuestra jornada, si esto se extendió, si es posible que se extienda, si estamos haciendo labores extras. No hay una delimitación, cuando en realidad al pasar a hacer labor a distancia hemos debido mantener en principio la jornada que teníamos, ¿no? Y el empleador respetar esta jornada, ¿no? Se habla también de flexibilidad de horarios y de trabajo en turno. Flexibilidad de horarios en los casos que se requiera para poder consolidar la vida familiar y laboral. En la estructura de la organización del trabajo, participación y decisión del trabajador, el estilo de mando, como es el liderazgo de esa empresa, comunicación de la empresa, si esta es abierta a todos, relaciones personales y apoyo social, pero además se tiene que tener en cuenta los factores personales del trabajador. ¿Cuáles son los riesgos sociales que se pueden presentar en el trabajo? Pues el estrés laboral, la violencia laboral, que se presenta en diversas modalidades en el trabajo. Dentro de ellos tenemos el acoso laboral, que es el acoso psicológico o moral en el trabajo, conocido como mobbing. El acoso sexual, que también está presente mucho en las relaciones laborales en nuestro país. La inseguridad contractual, que muchas veces a la que están expuestos los trabajadores, el síndrome del burnout, que es una consecuencia también de no haber controlado adecuadamente estos riesgos psicosociales, conflicto familia-trabajo y el trabajo emocional. Cuando hablamos de estrés laboral, de acuerdo a la OMS, se habla de que está relacionado con el trabajo, es un patrón de reacciones psicológicas, emocionales, cognitivas y conductuales ante ciertos aspectos
extremadamente abrumantes o exigentes en el contenido, organización y ambiente de trabajo. ¿Qué efectos tiene sobre los trabajadores el no manejar adecuadamente el estrés que se presenta en los centros de trabajo al desarrollar determinada actividad laboral? El estrés laboral puede afectar la salud fisiológica y psicológica, así como el proceso cognitivo y las conductas del trabajador. No se debe cometer el error de pensar en los riesgos psicosociales y organizacionales como riesgos menores a la salud psicológica. Y efectos sobre la empresa, el estrés laboral puede afectar el desempeño corporativo debido a los costos asociados con un creciente ausentismo y rotación de personal, reducción en el desempeño y productividad, aumento en las prácticas laborales inseguras y de repente también incrementar accidentes laborales. ¿Cuáles son las consecuencias y efectos nocivos, ¿no? La exposición a los riesgos psicosociales genera efectos negativos en los trabajadores, en la organización y a largo plazo en la sociedad. ¿Qué efectos negativos tenemos relacionados con las personas? Pues relacionados con las personas se relaciona con los aspectos psicosomáticos, psicológicos y conductuales que se pueden presentar en el trabajador. Con la organización genera absentismo, descenso de la productividad y pérdida de capital humano. En la sociedad genera altos costos médicos, costes humanos y pérdida de competitividad. Frente a esto, ¿qué es indispensable realizar? Pues una evaluación de riesgos, ¿no? Como empleadores, antes del inicio de nuestras actividades o cuando se haga variaciones, adecuaciones de las mismas, estamos obligados a hacer evaluaciones de riesgo. ¿Para qué? Para poder adoptar las medidas preventivas que nos permitan reducir, hablando de riesgos psicosociales, estos, ¿no? Las consecuencias que estos podrían tener si es que no adoptamos un control adecuado. Solo estamos hablando de la parte psicosocial. Recuerden que también hay una prevención en materia de reducir que se presenten accidentes o enfermedades profesionales. Nosotros estamos hablando en esta oportunidad de los riesgos psicosociales. Cuando ya tenemos planificado nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya tenemos identificado nuestros riesgos y adoptadas las medidas, pues tenemos que informar y formar a los trabajadores al respecto. No solo informar sobre estos riesgos, sino también tenemos que capacitarlos sobre cuáles son las medidas adoptadas para prevenirlos, cuáles son las obligaciones y deberes que se tienen al respecto, ¿no? Y además el empleador está obligado a realizar oportunamente una vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Consiste en las evaluaciones médicas ocupacionales a las que están obligados los empleadores en las diversas modalidades, de inicio, a intervalos de tiempo y de salida, pero también una evaluación a nivel empresa sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y bueno, el trabajo en épocas de COVID, sabemos, como dije al inicio, que en muchos casos ha variado la forma de prestación de servicio. En un inicio casi todos variamos a realizar labor a distancia, identificada durante la emergencia sanitaria como trabajo remoto, pero esto ha hecho que confluyan en un mismo lugar, como señalé, pues no solo el trabajo remoto que realizan quizá más de un miembro del hogar, sino también la atención de la educación a distancia que están llevando hoy en día los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esto ha generado que haya una variación en nuestros horarios, una variación e incremento de responsabilidades de los padres que se suman a las obligaciones que también tienen si es que prestan servicios para un empleador, pero también al trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Si es que no hay un orden adecuado sobre la distribución de estos horarios y el cumplimiento de estas obligaciones, pues definitivamente van a haber afectaciones que se van a dar emocionalmente, ¿no? Porque nosotros hablamos de un aislamiento social obligatorio que empezó por 15 días, pero se ha ido alargando y ya llevamos 14 meses. Y es que no ha habido un orden durante esos 14 meses, pues sí ha tenido que haber afectaciones a la salud mental. Veíamos que ya en el primer mes se presentaban afectaciones. Hoy en día, 14 meses después, si no hemos logrado adecuar la realización de las diversas tareas de una forma idónea, pues van a haber afectaciones a nuestra salud. Dentro del desarrollo de nuestras actividades, independientemente si las mismas sean presenciales o labores que estemos presentando a distancia, pues se ha hablado mucho al inicio de la pandemia y conforme aumentaba la realización del tiempo que estábamos desempeñando labor a distancia,
de la desconexión digital. El derecho a la desconexión, en general, es un derecho que tienen los trabajadores con base al derecho a la jornada máxima que tenemos todos, está reconocido constitucionalmente, y es el derecho a desconectarse en los tiempos de descanso diarios, semanales, y cuando tenemos vacaciones, pues las anuales. Pero cuando hablamos ya del derecho a desconexión, dentro de este se habla del derecho a la desconexión digital, muy discutido desde que se inició el estado de emergencia sanitario. ¿Y por qué hablamos de un derecho a la desconexión digital? ¿No? La implementación de las nuevas tecnologías en el cumplimiento de las funciones de los trabajadores ha generado este debate acerca de si los mismos tienen o no el derecho a desconectarse, a no atender a las tareas que se le puedan ser otorgadas luego de la jornada de trabajo, ¿no? Consiste en evitar que los trabajadores utilicen los equipos informáticos para continuar con sus labores fuera del horario de trabajo. En caso contrario, eso podría producir una sobrecarga de información dañina para su vida privada debido al incumplimiento de los tiempos de descanso diarios o semanales. Si cumplimos con la desconexión de nuestros trabajadores, pues esto va a tener repercusiones positivas en la empresa, porque va a haber efectos positivos, mejor imagen de la compañía con sus trabajadores, mejor productividad, mayor motivación por el horario de trabajo. Y también nos ayuda a prevenir el estrés y otros riesgos psicosociales. Y bueno, la prevención del estrés y los otros riesgos psicosociales se encuentra dirigida a las personas y no a las organizaciones. La clave para prevenir el estrés laboral y los riesgos psicosociales se encuentran en la gestión y la organización de la empresa. Se recomienda prevenir los efectos del estrés en lugar de implementar mecanismos para contrarrestarlos. Entonces, la cultura tiene que ser preventiva. Al respecto, tenemos el reglamento de la Ley de Salud Mental, que fue publicado un poco antes que se decrete el estado de emergencia sanitario. Esta fue publicada el 4 de marzo de 2020. Y en esta se establece un plan de cuidado, promoción y prevención de afectaciones a la salud mental de trabajadores en el ámbito laboral. Entonces, al haberse establecido estas disposiciones, pues los empleadores están obligados a cumplirlas, ¿no? Programas que promuevan nutrición y alimentación saludable, programas de actividad física. Hoy en día sabemos que no se puede realizar actividades por ejemplo, acudir a gimnasios de los aforos están reducidos, no va a ser de tan fácil acceso realizar algunas actividades, pero hay muchas de esas actividades que se realizan de forma virtual y esa sería la forma como se podrían practicar y las recomendaciones que se pueden dar a nuestros trabajadores. Actividades socioculturales y deportivas, pues toda aquella que se pueda realizar a forma virtual y a distancia. Gimnasia laboral y cuidados ergonómicos para aquellos que hacen labores de oficina, no crean que no hay riesgos en las actividades de aquellos que prestamos servicios frente a un computador todo el día. Sí, hay riesgos desde la silla que debemos utilizar, que tendría que ser una silla ergonómica, como también la posición en la cual debemos utilizar nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Acceso a servicios sociales y de salud, programas de reconocimientos y logros. Cuando hablamos de programas de reconocimientos y logros, no solo estamos hablando de reconocimiento monetario, sino hay diferentes formas de reconocer el rendimiento de nuestros trabajadores. El plan de cuidado, promoción y prevención de afectaciones a la salud mental de trabajadores en el ámbito laboral, que debe recoger estrategias institucionales para el manejo y flexibilidad del tiempo, programas para promover el autocuidado, el buen trato y una vida libre de violencia, programas de abordaje del agotamiento profesional, capacitación laboral en competencias socioeconómicas, seguimiento y evaluación de las actividades que se realizan. En los planes para el cuidado y promoción del clima organizacional al más alto nivel institucional, que también prevé esta norma, se establece que el empleador debe contar con un manual o guía de buenas prácticas, un compromiso del buen trato y respeto, norma organizacional para prevenir el acoso laboral y sexual, grupos de vigilancia anticorrupción y contra el hostigamiento sexual, desarrollo de directrices que establezcan la preeminencia del bienestar de la persona por encima de los intereses laborales. El plan de cuidado además debe tener un desarrollo de programas que incluyan medidas de identificación de los riesgos psicosociales, implementación de medidas orientadas a conciliar y armonizar las responsabilidades familiares y el derecho al trabajo de las personas, especialmente aquellas que asumen el cuidado de familiares directos en situación de vulnerabilidad. Y bueno,
conmigo ha sido hasta esta parte que hemos evaluado cuáles son esos riesgos psicosociales y la forma, las obligaciones preventivas que tiene el empleador al respecto. Voy a dar pase a la doctora Anita y luego de que ella culmine vamos a ver las conclusiones sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Evelyn. Ahí vemos que ya está la doctora Ana Livia. ¿Lista? ¿Qué tal? Muchas gracias, Evelyn, por el pase. Y bueno, ahora nos vamos a enfocar en la parte netamente de salud, de acuerdo a toda la explicación que nos has brindado, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hablar de 7 hábitos que nos ayudan a mantener una buena salud mental. Hábitos que nos van a favorecer en manejar, como dice, nuestra parte mental, psicológica, y nos van a ayudar a sentirnos mejor, ¿no? En todo aspecto. La salud mental es la base para asegurar el bienestar general de las personas, tanto de las sociedades y también de los países, ¿no? Para que nos ayude a vivir mejor, tanto personalmente como en conjunto, ¿no? Definimos la salud mental como un estado de bienestar que permite a las personas realizar sus habilidades, compartir sus dones, sus talentos y así afrontar el estrés normal de la vida. Hoy en día, pues, el estrés se ha vuelto algo común, pero la idea de esto es saber abordar, ¿no? De esta manera, trabajar de manera productiva y contribuir significativamente, pues, en nuestro entorno. En la parte de medicina siempre vamos a ver que una cosa siempre conlleva a la otra, ¿no? Si estamos bien aquí, podemos estar bien en varios aspectos de nuestra vida, de nuestra salud, básicamente. La salud mental va mucho más allá de la ausencia de trastornos mentales. Anteriormente siempre enfocamos, pues, la salud mental como un tema de que la persona, pues, tiene un déficit, está loco, hay un trastorno mental, pero hoy en día no es así. Y esto ha salido a reducir más en el tema, pues, de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Como bien lo mencionó Evelyn. Entonces, la salud mental es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Todo esto engloba la salud. No es solamente no tener enfermedades, ¿no? Sino engloba el bienestar físico, psicológico y social. Todos van de la mano. Entonces, aquí viene la parte donde nos cuestionamos todo, ¿no? ¿Qué hacemos por nuestra salud mental? ¿Qué hacemos para mejorar nuestra salud mental? Muchos de nosotros que estamos aquí reunidos, tal vez sabemos que estamos estresados, sabemos que quizás no estamos pasando un buen momento y nos está afectando a la salud mental, pero ¿qué hacemos ante ello, no? ¿Cómo mejoramos? ¿O qué hábitos estamos adoptando para mantener una adecuada salud mental? Entonces yo les voy a proporcionar, pues, 7 hábitos. O sea, pueden haber muchos más hábitos, pero hemos visto por conveniente englobar todo en estos 7 recomendaciones para que ustedes las puedan aplicar día a día, ¿no? La salud mental es tan importante como la salud física. Si mentalmente no estamos bien, esto va a repercutir en nuestro organismo. Entonces, vamos a empezar. Hábito número 1 que siempre recomendamos, o sea, la clave es descansar. La clave es dormir bien. ¿Cuál es lo ideal? Debemos dormir entre 7 a 8 horas diarias. Ojo, hay que saber dormir. No se basa con que me acosté en la cama y cerré los ojos. O sea, hay hábitos para dormir. Dormir de 7 a 8 horas diarias va a favorecer a recargar tus energías, lo cual te va a conllevar a un mejor rendimiento físico. Descansar tus 7 a 8 horas va a mejorar tu memoria porque el cerebro entra en reposo y esto también te lleva a un mejor rendimiento intelectual. Descansar tus 7 a 8 horas también va a mejorar tus emociones. Si tú duermes bien, vas a despertar con mejor ánimo, ¿no? A diferencia de aquella persona que no descansa, que no duerme, pues puede despertar quizás irritado y no tener un buen día, ¿no? Entonces, todo parte de dormir. ¿Cuál es un consejo? Siempre se recomienda que uno debe cenar 2 horas antes de acostarse para poder descansar mejor.
Y a su vez, a la hora de acostarnos, es importantísimo no tener dispositivos electrónicos cercanos, porque estos nos van cortando las horas de sueño. Entonces, ciclos menores de sueño, pues sí tiene una repercusión a largo plazo, ¿no? Hábito número 2 que recomendamos. La importancia de hacer actividad física, la importancia de estar en movimiento, la importancia de mantenernos activos, ¿no? Tiene mucho que repercutir en nuestra salud mental definitivamente. Si hacemos 30 minutos de actividad al día, vamos a segregar mayor dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor. Esta se produce a nivel pues, cerebral. ¿Y qué favorece? Si yo tengo una dopamina, como dice, que estoy segregando, voy a mejorar mi memoria, voy a mejorar mi humor, mi estado de ánimo, voy a mejorar el sueño. Entonces, ¿se dan cuenta cómo todo va de la mano? Lo ideal sería hacer 30 minutos de actividad al día, de movernos, ¿no? Una actividad, si es ejercicio, sería mucho mejor. Pero al menos estar en movimiento y activo esos 30 minutos constantes. El hacer ejercicios también nos mejora el sistema inmunológico. Y hoy en día, por lo que estamos atravesando en las épocas de COVID, reforzar nuestro sistema inmunológico es clave, ¿no? Es clave para poder sobrellevar la coyuntura. Otro punto importante de hacer actividad es que la misma dopamina al segregar nos va a reducir el estrés. Entonces, una de las recomendaciones que siempre brindamos como médicos es toda persona que esté estresada pues tiene que hacer actividad física, ¿no? Para poder mejorar ese nivel de estrés. ¿Cuál es el consejo? Yo sé que dada la coyuntura, muchas personas hoy en día que trabajamos a distancia aún no contamos quizás con el tiempo, no hay los espacios, hay temor de acudir a los gimnasios, pero lo más aconsejable sería que podamos realizar actividades al aire libre, ¿no? De preferencia siempre las actividades que se realicen sean actividades agradables para nosotros, ¿no? Hay personas que quizás no les gusta salir a correr, pero al menos tal vez puedan caminar por el parque, darse unas vueltas. Hay personas que quizás les guste bailar. La idea siempre es estar en movimiento y hacer actividades que te agraden. Mucho mejor si lo podrían hacer al aire libre, ¿no? Hay que destinar, como dice, un horario para ello. Hábito número 3 que se recomienda. El hecho de alimentarse sanamente, saludablemente, es importantísimo. Y va de la mano también en que esto mejora nuestra salud mental. Mejora tanto por la parte externa, ¿no? Porque si nos vemos bien, de alguna manera físicamente, también nos vemos bien internamente. Entonces, esto sí va de la mano. Los últimos estudios han revelado pues que dada la coyuntura de la pandemia, si antes, por ejemplo, ¿no? Si antes 4 o 5 personas sufrían de sobrepeso, cada 10, 4 o 5 de cada 10 sufrían de sobrepeso, hoy en día, por la coyuntura, dice que 7 a 8 personas sufren de sobrepeso, incluso obesidad. En promedio, en un año de pandemia que estamos viviendo, las personas han aumentado un promedio de 7 kilos. Quizás muchos no se han dado cuenta y hay bastantes experiencias en que como estás en casa no tienden a ponerse pues la ropa del trabajo, ¿no? Muchas personas que han retornado al trabajo después de unos 6, 8 meses se dan con la sorpresa que la ropa ya no les queda. Entonces, esto es porque también nos lleva el hecho de que estar en casa y a veces uno está trabajando y no le da el tiempo quizás de preparar la comida y lo que más abunda hoy en día pues es la comida chatarra, lo más fácil, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué se recomienda para poder mejorar la parte de la alimentación? Los vegetales, proteínas y frutas, en su mayoría, pues, también cuentan con el triptofano, ¿no? El triptofano es un precursor de la serotonina que también se segrega si está estimulado por los alimentos a nivel cerebral. Y esto también influye en el estado de ánimo. Actúa también como regulador del sueño, ¿no? Y nos ayuda a combatir el estrés. Entonces, hay alimentos más ricos en triptofano. Entonces, también tienen una importancia a nivel cerebral justamente por todo lo mencionado. Entonces, por eso es importante comer sanamente. ¿Qué pasa en algunas personas que a veces el simple hecho de tener ansiedad nos lleva a comer cosas, por ejemplo, gaseosas, harinas, que no nos favorecen en nada? Y estos alimentos, chatarras, como los solemos llamar,
al final lo que generan es más ansiedad. Entonces no nos ayudan a mejorar nuestra salud mental. Esto no quiere decir que en alguna ocasión, quizás un día de la semana, un fin de semana, uno pueda darse ciertos gustos, pero la idea es no abusar de ellos, ¿no? La idea es que en medida de lo posible llevemos una alimentación balanceada, rica en vegetales, proteínas y frutas, ¿no? A modo de consejo, la recomendación que siempre se brindan a nivel de los nutricionistas es de un plato de comida, la mitad, el 50% debe estar abarcado por los vegetales, el 25% por una proteína y el otro 25% restante por los carbohidratos. En teoría son carbohidratos de una acción compleja, ¿no? Que van a favorecer, no carbohidratos simples, ¿no? Como por ejemplo harinas refinadas. Muy bien. El cuarto hábito, que no deja de ser importante, porque todos los hábitos recomendados son sumamente importantes, es el de cultivar buenas relaciones, ¿no? Relaciones personales, relaciones amicales que nos van a llevar a mejorar nuestro entorno. Acá, por ejemplo, podemos decir, hay que descartar de nuestra vida las personas que de alguna manera, o a las que las conocemos como personas tóxicas, ¿no? Que no nos llevan a nada bueno, que en vez de ayudarnos a sentirnos mejor, lo único que hacen es sentirnos peor. Entonces, esto es súper bueno. Uno debe, por el bien propio, hay que cultivar buenas relaciones, hay que rodearnos de personas positivas, que nos van a ayudarnos a sentir mejor, a mejorar nuestro entorno, ¿no? Estas buenas relaciones personales de alguna manera pues van a mejorar tu autoestima, van a generar bienestar, y van a hacerte sentir feliz, ¿no? Momentos agradables, los cuales favorecen notablemente pues en tu estado de ánimo y por ende en la salud mental. El consejo siempre es rodearse de personas positivas, personas que te van a ayudar a sentirte mejor, ¿no? El quinto hábito recomendable es gestionar nuestras emociones. Definitivamente, pues todos en algún momento tenemos días buenos y días no muy buenos, ¿no? Días en el que nos podemos sentir feliz o días en el que podemos sentirnos tristes. ¿Y cuál es la idea de estas emociones? Siempre expresarlas, ¿no? Es más aún expresar las emociones negativas de alguna manera. Siempre rodearnos de personas que nos puedan escuchar, y el simple hecho de hablar, de conversar, nos ayuda a liberar. Y eso como que nos baja la carga, la sobrecarga que tenemos acumulados, ¿no? En nuestras ideas y pensamientos. Entonces, estas emociones hay que saber expresarlos. Si te sientes feliz, compártelo. Si te sientes triste, de igual modo, porque así puedes conseguir una ayuda, ¿no? Y si crees que no tienes a la persona ideal o no te ayudan, pues busca ayuda. La idea siempre, como dice, hay que buscar el profesional adecuado para poder mejorar, ¿no? Y manejar estas emociones. Entonces, siempre es bueno ello, ¿no? El simple hecho de mostrar tus emociones, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está contento, está alegre, feliz, el neurotransmisor que más segregas es la serotonina. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. Entonces, se dan cuenta que a lo largo de todos estos hábitos, como todos están relacionados, y cuanto mayor actividad tenemos, cuanto mejor comamos, o sea, más de estos neurotransmisores segregamos. Y al segregar más de estos neurotransmisores, mejor estado de ánimo vamos a tener y nos vamos a sentir bien. Y por ende, nuestra salud mental va a estar más restablecida, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Como les mencionaba, siempre expresen sus sentimientos, liberen sus emociones, ¿no? Conversen. Yo sé que dada la coyuntura, muchas actividades han sido cortadas de momento a otro, ¿no? Muchas actividades ya no se realizan como antes. Pero bueno, la idea siempre es buscar alternativas, ¿no? Hoy en día, pues el Zoom es una herramienta en la que nos conecta con otras personas, nos permite expresarnos de algún modo, y entre otras actividades también hay que poder hacer en medida de lo posible con todo el protocolo debido, ¿no? Un sexto hábito recomendable, importantísimo como todos los demás, es el organizar tu día a día. ¿Cuál es el punto aquí? Si bien es cierto, todos tenemos pues una agenda bastante cargada, más aún por lo que mencionó Evelyn, ¿no? El que realiza el home office, las clases virtuales, el no tener un ambiente quizás apropiado dentro de casa porque quizás el espacio sea chico,
y compartes quizás en un solo ambiente, estás trabajando y está el niño en la clase y eso te puede estresar de alguna manera, ¿no? Entonces, la idea es organizar tu día, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué horario es más aconsejable quizás en que puedas tener una actividad más concentrada? Destinar quizás un ambiente de casa en el que quizás necesitas hacer una actividad y necesitas silencio y poder hacerlo. Dentro de tu actividad siempre tienes que poner pausas que vas a hacer. No puedes estar todo el día sentado sin moverte, porque la concentración conforme pasan las horas siempre va a ir disminuyendo si no hacemos pausas. Y no van a ser las mismas, ¿no? Entonces, hay que tener dentro del día esas pausas. Trata siempre de almorzar a la misma hora, ¿no? Y así vamos a adquirir hábitos, ¿no? Por ejemplo, si vas a empezar a hacer actividad física, tal vez no todos los días, vas a comenzar por periodos. Ok, 3 veces a la semana, entre tu día quizás acuéstate más temprano para que te puedas levantar más temprano, empiezas el día haciendo actividad 30 minutos, desayunas a la misma hora y comienzas con toda tu agenda, ¿no? Siempre ponte objetivos, planea tu rutina tanto del día de la semana como los fines de semana. El que pueda llevar una agenda, hoy en día las agendas son virtuales, te ayudan bastante. Entonces, es la clave, es un hábito sumamente aconsejable, ¿no? ¿Por qué? Porque si no organizas tu día, pues como que te sobrecargas de todo, y no se puede hacer todo por más que quisiéramos, ¿no? No traten de abarcar todo, siempre traten de buscar ayuda, de organizar. En equipo es sumamente importante. Y uno de los hábitos quizás estaban esperando la recomendación es: nuestro cerebro necesita actividades placenteras. El cerebro necesita actividades recreativas, actividades que nos suelen agradar y nos relajan, ¿no? Disfruta de estas actividades, busca momentos calmados, ¿no? Estos momentos de calma, de actividad creativa nos ayudan a respirar mejor. Aumenta el bienestar y van a reducir tu estrés, ¿no? Son momentos de relajo. Haz lo que más te gusta. Muchas personas quizás los relaja leer. Hay personas que los relaja bailar, ¿no? Tal vez antes te podías reunir, como dice, las reuniones sociales y podías bajar ese estrés, ¿no? Hoy en día no podás hacerlo de esa manera, pero pon música en casa y baila. Canta si puedes, relaja, pinta, ¿no? Esas actividades, o sea, cada uno tenemos, como dice, gustos diferentes. Pero en medida de lo posible hay que tratar de hacer las actividades que de alguna manera nos van a relajar, descargar, bajar los momentos de estrés y por ende nos van a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Finalmente, como resumen de todo lo que hemos comentado, ¿no? Por favor, hay que cuidar las horas del sueño. Sí, hay que cuidar todo lo que comemos, cuidar nuestras relaciones personales, hay que gestionar las emociones, ¿no? Organizar bien nuestro tiempo, hacer ejercicios, o sea, movernos lo más que podamos y realizar actividades agradables. Solos, en familia, la idea es sentirnos bien, ¿no? Siempre recomiendo, para poder ayudar a los demás, tengo que estar bien yo. Esa es siempre la clave. El secreto de la salud mental y física es no llorar por el pasado, no preocuparse por el futuro, sino vivir el presente sabiamente. Nosotros decidimos día a día, cada vez que nos levantamos, qué máscara, podría decir, con qué ganas vamos a despertar y qué actitud vamos a hacer frente al día, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a compartir ahora el video. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien.
Ciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Bien, el mensaje del video es bastante emotivo. Justo es un corto que se hizo por las épocas de pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, y se trata de una persona que sufre de Alzheimer, ¿no? Entonces, la salud mental muchas veces inicia siempre con un cuadro quizás de irritación, en muchas personas puede llevar con un cuadro de estrés, una depresión, una ansiedad, ¿no? Entonces, siempre es importante actuar a tiempo, darle importancia a estos pequeños síntomas que nos van alarmando, ¿no? Hay enfermedades propias del cerebro, degenerativas, como una de ellas es el Alzheimer, pero hay enfermedades que a la larga son consecuencias de esta afección de la salud mental. El estrés, por ejemplo, te puede conllevar a un sinfín de enfermedades. Puede desencadenar desde una diabetes, una presión alta por estrés, porque es el factor que se está, como dice, predisponiendo, hasta hay casos que puede terminar en cuadros de cáncer, ¿no? Son factores, o sea, tenemos un sinfín de enfermedades que pueden ser activadas por este factor del estrés. Entonces, siempre actuar y todas las recomendaciones que hemos brindado hay que seguir los hábitos, ¿no? Siempre por mejorar nuestra salud mental y por sentirnos bien siempre, ¿no? Bueno, eso sería todo por nuestra parte. La voz pasa aquí adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Evelyn. Gracias, Ana Carmen. Tenemos 2 minutos y hemos recibido por el chat interno unas preguntitas. El tema de salud mental, comencemos por ahí, que son de las que más tenemos. 2 preguntas para ti, Ana Carmen. ¿Qué tipo de alimentación favorece a mejorar la salud mental? ¿No? Esa sería una. Y la segunda es, de acuerdo a la coyuntura, ¿cuál es el hábito más recomendable que nos ayuda a mejorar la salud mental? O sea, de los 7 que has mencionado, ¿cuál dirías tú? Oye, no puedes dejar de hacerlo. Gracias. Y después pasamos contigo, Evelyn. ¿Estás en mute, Ana Carmen? Perdón, ya. Sobre la alimentación, como bien les mencioné, ¿no? La alimentación, una dieta balanceada, alimentos saludables que consumimos, tienen en su mayoría el triptofano, ¿no? Y el triptofano es un precursor de la serotonina que se segrega en el cerebro, ¿no? Lo cual mejora notablemente el humor, reduce el estrés, nos lleva a un mejor estado de ánimo. ¿Qué alimentos contienen el triptofano? Alimentos ricos en ello: el pescado, el salmón, las carnes proteicas en sí, los frutos secos, el huevo, las menestras son alimentos muy ricos en triptofano, los cuales nos van a ayudar. Por eso que la dieta tiene que ser balanceada con esos alimentos, ¿no? Básicamente ello. Y sí, pues sí da de la mano, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, haciendo un resumen también, si yo no me alimento bien, tiendo a comer poco saludables que me van a aumentar del peso. Hoy en día, pues, han visto que la obesidad es un factor de riesgo, ¿no? Para el COVID. Entonces, nos genera, pues, nos considera como vulnerables y una cosa, pues, nos termina llevando a la otra. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué actividades, dada la coyuntura, son más recomendables? Mira, la primera
lo más aconsejable para mí es un buen descanso. Podemos tener un día súper agotador, podemos tener un día súper recargado, pero si nos sabemos desconectar de todo lo que estamos haciendo, si nos desconectamos plenamente y nos vamos a descansar, el dormir 7 a 8 horas nos va a súper recargar y poder recuperar las energías para el día siguiente, ¿no? ¿Qué otra actividad de la mano? Hay que movernos, o sea, no podemos estar sentados todo el tiempo. Hay que movernos y hay que comer bien. Son las 3 pautas básicas para poder seguir con los demás hábitos, ¿no? Dormir bien, hacer actividad y alimentarnos súper bien, ya esto va de la mano de lo demás, ¿no? De cómo nos sintamos, porque si nos vamos a sentir bien, vamos a querer, como dice, mejorar el sanidad de los demás, conversar, entonces van de la mano. Eso sería. Claro. Muchas gracias, súper útiles, súper prácticos y creo que todos los podemos poner en práctica, ¿no? Sin ir generando el hábito de a poquito. Evelyn, nos hemos pasado un minuto, pero de todas las preguntas que hemos recibido en el chat, quería hacerte 2, ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador con relación a la prevención de riesgos sociales? Y la otra es cómo prevenir el acoso laboral y sexual en el trabajo. Esas 2, si podrías ayudarnos con las respuestas rapidito. Gracias. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el empleador? En principio, el empleador tiene la obligación, pues, de evaluar qué riesgos psicosociales se presentan en la actividad que realiza cada trabajador y en el centro de labores, ¿no? Porque cada centro de labores y cada actividad tiene particularidades. Esas necesitamos evaluarlas para poder adoptar las medidas preventivas, y para eso nos van a ayudar los profesionales relacionados a la materia, el médico ocupacional, los ingenieros de seguridad, y en la parte legal, pues, nos podrá dar el acompañamiento también un asesor legal especialista en el tema, ¿no? Que nos permita establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que incluya los factores de evaluación de los riesgos psicosociales y las medidas adoptadas al respecto que correspondan, ¿no? Y esto va de la mano con informar a los trabajadores sobre cuáles son estos riesgos, cuáles son las medidas que se deben de cumplir para controlarlos, y además no solo es informar, sino también capacitar, y esto va de la mano con evaluarlos para saber si es que han comprendido de forma idónea, pues cuáles son las disposiciones que se deben observar al respecto. Pero hay otras medidas, como hemos visto, que también están establecidas en el reglamento de la salud de la Ley de Salud Mental, que es el Decreto Supremo 007-2020 SA, todos lo pueden buscar, eso fue publicado el 4 de marzo de 2020, y a esto se suman como disposiciones, digamos, que podrían ser recomendaciones: definir las funciones del puesto, realizar una planificación adecuada del trabajo, realizar descansos durante la jornada del trabajo. Los trabajadores deben conocer también sobre este tema, garantizar condiciones ambientales saludables, recompensar a los trabajadores por un buen rendimiento, como señalé, no es solo monetario, fomentar la participación de los trabajadores, conceder a los trabajadores la posibilidad de controlar su trabajo cuando esto sea posible, ¿no? No siempre va a ser posible, pero va a haber situaciones en las cuales sí podría ser posible. Definir horarios de reuniones virtuales con límite de tiempo, cuando estamos hablando de reuniones a distancia, reuniones cortas, constantes y con objetivos precisos para que no se alarguen innecesariamente. Capacitación sobre salud mental, factores y riesgos psicosociales, flexibilidad en los horarios y turnos de trabajo en este contexto en el que nos encontramos. Esto va a ayudar a conciliar la vida familiar y laboral. Identificación de riesgos ergonómicos, como les señalé, ¿no? Que desarrollemos labores de oficina no significa que no estemos expuestos a riesgos. Hay riesgos ergonómicos que tienen que ser identificados y que establecían las medidas al respecto. Recomendaciones sobre el ambiente de trabajo. Canales de comunicación con la empresa son fundamentales también, que los trabajadores conozcan cómo es la forma de comunicación que tienen con la empresa sobre algún cuestionamiento o queja que podrían tener, ¿no? Y en caso de producirse alguna afectación a la salud mental en el trabajo. Encuestas periódicas sobre salud mental, suministrar enlaces acerca de actividades que coadyuven al cuidado de la salud mental. Pero también hay unas recomendaciones, siguiendo lo que dijo la doctora Ana, que se hizo por una guía de servir cuando estamos hablando del trabajo a distancia. La primera era vístete para trabajar, ¿no? Rompe
Sal de tu cuarto para iniciar tu jornada laboral, establece un horario de trabajo, respeta los horarios de comida, hidratarse es muy importante, hacer pequeñas pausas activas es fundamental para velar por que no se afecten los riesgos ergonómicos, y la comunicación con el empleado. Y en materia de prevención de los riesgos relacionados al acoso psicológico, moral en el trabajo, el acoso sexual, ya en materia del acoso sexual y la prevención que debemos tener frente a esta forma de violencia que se presentan en los centros de labores, pues los empleadores están obligados a tener, en principio, una política de prevención frente al acoso sexual en el trabajo. Esa política tiene que ser comunicada a todos los trabajadores. En algunos casos se tiene que establecer un comité, en otros un delegado que estén a cargo de la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores deben ser informados sobre cuáles son las conductas prohibidas, deben saber también cuáles son los canales de atención de sus quejas y denuncias. El empleador está obligado a capacitar sobre prevención y del acoso sexual en el trabajo, tiene capacitaciones anuales obligatorias y también al inicio de las labores. Lo que se busca es concientizar, crear una cultura en la cual se elimine todo tipo de violencia en el trabajo. Y lo primero es identificar qué conductas se consideran como prohibidas y que están relacionadas a la violencia sexual, ¿no? Al acoso sexual en el trabajo. Aquellas violencias que dañan la integridad del trabajador, que vulneran su integridad y que no tienen connotación sexual, la vamos a identificar como acoso laboral o moral. Estas conductas también están prohibidas y como empleadores estamos obligados a que estas no se presenten en el centro de trabajo y que en caso de presentarse, pues nuestros trabajadores estén capacitados para que conozcan que estas conductas son prohibidas y se tienen que denunciar. ¿Para qué? Para que el empleador tome las acciones correspondientes, como es realizar investigaciones y sancionar en caso que se determine pues, que estas conductas han sido realizadas de forma real, porque podríamos también estar frente a falsas denuncias, para lo cual también recomendamos, pese a que hoy en día no está establecido de manera expresa que se tenga que definir una política de prevención frente al acoso moral, a diferencia del sexual, que sí tenemos todas las pautas respecto de cuál es el procedimiento, el tiempo para la investigación, pero en el caso del acoso sexual también recomendamos establecer esta política y capacitar respecto de qué conductas se encuentran prohibidas, para así evitar que estas formas de violencia se sigan presentando en nuestros centros de trabajo. Esto pasa por establecer las políticas y capacitar, y en los casos que corresponda realizar las investigaciones para que se sancione de encontrarse responsables y que no se vuelvan a repetir estas conductas. Gracias. Muchas gracias a ti, Evelyn. Bueno, son ya las 5:08, nos hemos pasado 8 minutos de la hora que teníamos programada para este webinar, que ha resultado súper interesante. Además es un tema que creo que podríamos seguir hablando porque, como decíamos al comienzo, hemos tenido que enfrentar una coyuntura tan distinta y tan atípica, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados, que hemos tenido que adaptarnos de acuerdo a las circunstancias de cada uno, adaptar nuestro trabajo, adaptar nuestro estilo de vida, adaptar nuestras rutinas. Y los tips que nos ha dado Ana Carmen, creo que todos yo he estado tomando nota activamente y creo que todos nos los llevamos, ¿no? Para ver cómo los implementamos en nuestro día a día. Evelyn nos ha dado una serie de recomendaciones de cómo como empleadores podemos prevenir situaciones y si se dieran, cómo manejarlas, ¿no? Además claramente nos ha hecho un recuento de las obligaciones que tenemos como empleadores con relación a nuestros empleados. Y al final, siendo un trabajo en equipo, creo que todos debemos contribuir a que todas estas políticas y todas estas regulaciones, ¿no? se cumplan dentro del entorno laboral para finalmente estar todos, trabajar de una forma más segura, y si estamos seguros y nos sentimos seguros, tanto físicamente como mentalmente, vamos a trabajar mejor, ¿no? Y va a haber un mejor rendimiento. Así que quería agradecerles, muchísimas gracias, y nos estamos viendo hasta el siguiente evento. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo.